Why are you gay? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Antonio, o Anzug en Twitch. Antonio. Vale, te he invitado por el comentario que has puesto a raíz de la noticia sobre que Jordi Wild no iba a poder celebrar su Dogfight Wild Tournament a un horario normal, sino que lo tendría que hacer a la 1 de la mañana porque hay regulaciones sobre el tipo de patrocinadores que va a tener ese evento, y ese evento va a tener como patrocinador a Winamax. Vale, que es una casa, es una plataforma donde principalmente se juega al póker y también incluye apuestas deportivas. Entonces esto tendría que ser a la 1 de la mañana. En líneas generales, a mí eso me parece una basura, y me parece que es una forma de paternalismo totalmente ridícula y una burocracia que roza el insulto. Y por lo que he visto, a ti en los comentarios lo has comparado con ponerle cocaína en los cereales a los niños y luego quejarse de que se hacen adictos o algo así. No sé cómo lo has dicho, pero has puesto un ejemplo parecido a ese, entendiendo yo que estabas en contra del argumento liberal que yo estaría defendiendo. Sí, a ver, lo primero es una exageración, obviamente. No es que sea lo mismo ponerle cocaína a los cereales que patrocinar una casa de apuestas, pero el argumento de la libertad empresarial por encima de la responsabilidad social o de la necesidad de cierta protección, incluso aun cuando se restringe la libertad para ello, es el mismo pero en distinto grado, por así decirlo. Es una diferencia cuantitativa más que cualitativa. Sí, pero no se está restringiendo ningún... O sea, quiero decir, nadie está hablando necesariamente de la libertad empresarial. Es decir... Sí, bueno, de patrocinio, de publicidad. Técnicamente es libertad de patrocinarse a un horario infantil, por ejemplo. Pero el Dogfight Wild Tournament este es a las 8, a las 9. O sea, ¿para ti qué es un horario infantil? Hombre, para mí hasta las 10 de la noche es horario infantil, diría, ¿no? 10, 11, no sé cómo es la legislación. Pero por ahí. Vale, igual entonces... a la 1 es un poco excesivo, pero que no dejaría poner un programa en directo a las 6 de la tarde donde se patrocine tabaco, whisky y casas de apuestas, porque entiendo que puede haber cierto público más sensible que el adulto promedio, que sí tiene más responsabilidad sobre sí mismo, que es mejor pues restringir ese tipo de contenido. Pero es un poco ridículo porque los niños, para empezar, no tienen acceso a las casas de apuestas. A un niño, aunque quisiese, bueno, aunque viese el evento de Jordi Wild, que no sé en qué situación o en qué contexto un chaval de 10 años estaría viendo el evento de Jordi Wild, pero imagínate que sus padres no son lo suficientemente responsables como para decirle que ese es un programa para mayores de edad y estuviese viendo y saltándose las restricciones de la propia plataforma de YouTube para ver un programa que es para mayores de edad. Aún así, no podría meterse en Winamax ni jugar dinero en Winamax porque no es mayor de edad y no podría registrarse. Hombre, en tanto desde Winamax te piden, yo estoy registrado ahí, te piden tu DNI, te piden una corroboración de que efectivamente la persona que está jugando es una persona mayor de edad y es una persona que cumple los requisitos para jugar en su plataforma. A ver, en Winamax en concreto no, pero yo he tenido 14, 15 años y conozco a muchos chavales que con 13, 14, 15 años iban al Codere o se iban a otras del estilo a hacer apuestas y tal. Entonces, sí, no es exactamente la misma marca, pero el producto en la práctica es lo mismo y al final sigues haciendo publicidad del producto. Pero entonces, ¿en serio es para los niños esto? Hombre, si se permite, a mí no me parece mal que se pueda hacer publicidad de casas de apuestas, yo no estoy como tal en contra de las casas de apuestas, pero sí entiendo que hay que tener cierta protección extra. Para algunas personas pues son más sensibles, chavales, cosas así que, bueno. Pero quiero decir, un momento, estamos hablando de un evento donde es gente que se va a arrancar la cabeza, donde se van a pegar hostias, donde hay sangre, donde hay combates en plan directamente sin guantes, los bare knuckles estos. Estamos hablando de el programa este de la farlopa y los bielorrusos de Jordi Wild. Sí. Entonces, no entiendo la parte en la que los niños pueden ser influenciados porque aparezca el logo de Winamax por ahí, que eso es como lo que de verdad le va a hacer daño, y la legislación lo que hace es regular sobre esa parte en concreto.
Hombre, la legislación ahora mismo puede ser imperfecta. Se puede discutir si un contenido tan violento debe de estar también en horario infantil o no. No me parece una mala discusión. Yo la verdad no tengo opinión sobre eso, no lo he pensado, pero sobre el tema de las apuestas, que ya hay una legislación y que ya hay una razón más o menos tal de regularlo, entiendo que sí. Que en paralelo se puede decir, además este contenido tan violento, tan cual y tal visceral, no debería estar en horario infantil, pero por ahora no hay ley sobre eso y no sé si se aprobaría algo así porque no es el mismo estilo. O sea, con las casas de apuestas hay una adicción y si hay algo más empírico. Con la violencia es como más intangible y es más general, está en todas partes. Entonces, supongo que depende de lo tangible que sea la cuestión a la hora de regularla, si tienes seguro un daño implícito ligado a una adicción o simplemente pues algo más moral, como es ver violencia, que eso es como más subjetivo. Pero realmente deberíamos estar regulando los daños implícitos que pueden hacer o no pueden hacer las adicciones. Pregunto. Para mí, respecto a determinadas personas sensibles, sí, puesto que sí les puede hacer un daño más allá de su voluntad, más allá de su responsabilidad. Niños, ¿no? O chavales adolescentes de 14 años que se ponen al Jordi Wild. No sé, tampoco me... ¿Y dónde acaba esto? Pregunto. Me supongo que cuando eres adulto ya tienes margen de maniobra. No, digo de dónde acaba el somos personas tan responsables con respecto a los niños que vamos a prohibir cualquier exposición que puedan tener a cualquier elemento que sea potencialmente nocivo si se hace en más que proporciones abusivas, entiendo yo. Más que potencialmente nocivo, diría que es nocivo en sí mismo o que tiene un componente muy probablemente nocivo, como es un componente muy fuertemente adictivo. ¿Y como comer Kinder Sorpresa? Hombre, yo regularía el exceso de azúcar en la comida para los chavales también. También me parece que es una barbaridad. También pondríamos los anuncios, cualquier anuncio que vaya de la marca Nutella a partir de la 1 de la madrugada también, para que no lo vean los niños. Eso, que no le pongan 40 kilos de azúcar a un huevo Kinder, también es una opción. Vale, entonces, ¿estarías a favor de limitar la publicidad de los procesados? De limitar sí, de hecho ya se hace como tal con las bebidas azucaradas, con las bebidas energéticas, o sea, no sería raro tampoco. Bueno, pero con las bebidas energéticas se hace, con los Monster y demás, con el Red Bull, pero probablemente con refrescos no se hace. Con el Nestea probablemente no se hace. La Fanta... No, creo que todavía no. Está ahí Juan anunciando ahí... siendo imagen de marca para la marca Fanta de Coca-Cola. Sí, también hemos visto promociones de Illo Juan y de toda esta gente para hacerse su propia hamburguesa en el Macas, era en el McDonald's, ¿no? Donde tenían Lola Lolita y esta gente su propio McMenú. Rorro tenía su propio McMenú también. Eso también deberíamos prohibirlo, entonces. No, prohibirlo no, pero sí restringirlo a cierto contenido. O sea, para mí el azúcar es tan peligroso como el tabaco, o como el whisky, o como la ludopatía. Entonces, yo no entiendo el por qué registrar uno, o sea, por qué restringir uno y no otro. Y yo pienso en lugar de entrar en un bucle de restricciones infinitos, ¿vale? A partir de lo cual... Es que me parece que pongo en duda la efectividad de restringir algo o de que ese algo vaya a tener un impacto negativo simplemente porque a partir de la 1 de la noche... o sea, simplemente por el hecho de que solo puedas ver su publicidad a partir de la 1 de la noche. Se asume que a partir de la 1 en teoría no debería haber chavales o no debería haber niños, en teoría, claro, luego en la práctica a veces sí, pero bueno, entiendo que se tiene que poner algún baremo. No digo que necesariamente el baremo sea lo de la 1 de la mañana o las 2 de la mañana o poner un horario concreto, pero sí creo que debe de haber algún tipo de restricción de edad. No necesariamente que sea a partir de esta hora, pero sí algo un poco más... Que proteja un poco en estos casos, por así decirlo. ¿Pero por qué es responsable las leyes que hace el Estado y demás de proteger a los niños de la exposición que puedan tener a publicidad para casas de apuestas, eventos deportivos, alcohol, tabaco, comida, en lugar de ser sus padres? ¿Y por qué no ambos? No.
Los padres no hay ninguna discusión. Yo creo que en esas dos cuestiones estamos de acuerdo. Donde no estamos de acuerdo es en el Estado. Yo lo que creo es que lo principal sería asegurar la protección de los jóvenes y que hay padres irresponsables que fallan. Entonces, lo suyo es que lo principal sean los padres, pero que además haya cierta herramienta de supervisión social que en caso de que los padres fallen sean una alternativa, una tutela alternativa. Por eso entiendo que el Estado sí tiene cierta responsabilidad regulatoria a la hora de cierta protección a los menores, a los jóvenes, no solamente en lo que es la libertad de publicidad, sino también a la libertad de hacer productos que puedan ser dañinos, de ahí mi metáfora, o otras cuestiones. ¿Dónde crees tú que acaba entonces la línea de lo potencialmente... de lo que habría que restringir en función de lo potencialmente nocivo que pueda ser? A ver, no hay un baremo objetivo y por eso la regulación hoy en día pues se va cambiando, depende del criterio que se vaya haciendo, depende del producto. No te puedo decir científicamente esto es bueno y esto es malo, pero sí hay ciertas consideraciones que se dice, vale, esto seguro es malo, esto no lo sé, lo tengo en duda. Como pues, las bebidas energéticas en su día no estaba penalizado, no era ilegal la publicidad o no era ilegal, o se regulaba menos el contenido de las propias bebidas, pero pues se fueron haciendo estudios, se fue analizando y se fue diciendo, oye, esto hay que reducir la cantidad de componentes no muy sanos que tiene y además para menores mejor no hacerlo y se empezó a regular. O sea, es que no es una cuestión... Entonces también debería pasar con todas estas cuestiones de las cajas misteriosas estas que hay en los videojuegos tipo Fortnite o el Counter-Strike o todas estas cuestiones. Hombre, en teoría esas cajas no se deberían de poder comprar por menores directamente, entonces eso lo veo un poco diferente. Pero o sea, eso no es como... Pero se sigue haciendo contenido sobre eso en internet. Es que yo la parte en la que no estoy de acuerdo es que creo que la exposición a todas estas cuestiones es tan absolutamente puto inevitable. Es decir, me da absolutamente igual que tú en la televisión, en no sé qué horarios, no puedas estar poniendo la marca de Monster o la marca de Red Bull. Cuando vaya a la tienda voy a ver un stand gigante con la marca de Monster, con la marca de Red Bull, voy a saber perfectamente lo que es y voy a saber perfectamente lo que significa tomarme una bebida de ese tipo. Con las apuestas deportivas, 3/4 partes de lo mismo. No necesito que me restrinjas o me lo dejes de restringir como para que cualquier persona con 2 dedos de frente sepa exactamente lo que es Winamax o lo que es este tipo de cuestiones. Además, en un espacio como es internet, donde literalmente al día siguiente cualquier persona va a poder tener acceso a ese evento, va a haber clips virales en Twitter. Menos específico para este evento, pero se puede aplicar básicamente a todo. Entonces, es decir, es altamente absurdo que el gobierno de repente diga, bueno, de esta hora a esta hora vamos a limitar, vamos a prohibir, y esto lo vamos a extender a todos los influencers, porque vamos a considerar a los influencers como si fuesen cadenas de televisión, que se pueda hacer publicidad sobre elementos que vamos a tirar aquí de manera arbitraria, ¿sabes? Según nos venga en cada momento, supuestamente para proteger la salud de los más pequeños, porque que ellos vean un anuncio de Camel, ¿vale? Donde aparezcan personas fumando, o que ellos vean un anuncio de whisky o de martini, o que ellos vean esto, que ellos vean esto otro, va a hacer que potencialmente se puedan convertir en personas alcohólicas o entren en determinados vicios. Me parece altamente absurdo y me parece que es decir, al final existen suficientes estímulos a lo largo del día y estamos en una sociedad lo suficientemente abierta en el sentido de que no todo está encapsulado en los medios de comunicación como para que al final las franjas horarias y la restricción a partir de franjas horarias deje de tener ningún tipo de puto sentido y estemos en un mundo en el que acceder a prácticamente todo sea mucho más fácil de lo que era hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años o hace 20 años. Como para estar con estas cosas de, no, es que de 7 a 8 esto, pues si lo ven los niños puede ser problemático. Vale, entonces tu problema no es tanto con la premisa de... No, mi problema es con la premisa, desde luego. La premisa de yo, el Estado, de manera arbitraria decido a partir de lo que hemos decidido en una asamblea de expertos
no, cuáles son las cosas más nocivas o menos nocivas para vosotros, ciudadanos, y a partir de ahí también de manera totalmente arbitraria prohibimos esto otro, o esto te lo limitamos por aquí, o esto te lo limitamos por allá, o hacemos esto por aquí, o hacemos esto por allá. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Pero vale, es que aparte me parece que las medidas que están intentando aplicar para sacar eso adelante son poco efectivas desde el punto de vista de que no tiene ningún tipo de puto sentido en 2026 restringir, por ejemplo, un evento así para que sea a la 1 de la mañana, cuando literalmente todo el puto mundo va a poder ver clips, va a estar en abierto al día siguiente, se va a viralizar, van a subir peleas, van a subir trozos donde se va a volver a ver y todo el puto mundo va a ver, y los niños incluidos, la marca de Winamax hasta la sopa. Vale, entiendo tu punto de que criticas por un lado que consideras que no es moralmente correcto que el Estado regule cierto acceso de los jóvenes o de los menores a determinados productos, y por otro lado criticas la aplicabilidad, es decir, que incluso aún siendo éticamente correcto estas medidas regulatorias de protección no son aplicables y por ende son incorrectas, ¿no? No, o sea, sí, me parece que son... o sea, que la aplicabilidad me parece que no es efectiva. Es decir, si tu objetivo es que los niños no vean un evento donde hay marcas deportivas y demás, y les estás aplicando a los youtubers, en este caso, las restricciones que tienen las televisiones, que tienen sentido para las televisiones, porque esa restricción tiene sentido para algo que veo en una franja horaria televisiva y a partir de las 12, pero en un mundo en el que desde hace años vemos el contenido a la carta, y lo de verlo en directo o no verlo en directo al final es un plus, porque lo voy a poder ver en diferido a la hora que me salga de los huevos, ¿sabes? Con los niños, sin los niños, y los niños al final desde internet probablemente vayan a tener un acceso más abierto del que tendrían en la televisión. Y con plataformas como Netflix y demás, ahora estamos acostumbrados no a... bueno, es que a las 12 echan esto, si no lo ves a las 12, pues no lo ves. Y como a esa hora los niños están en la cama, pues es más probable que no lo vean. Desde ese punto de vista me parece poco efectivo. Aparte, yo luego, como una posición moral, estoy en contra de que el Estado de manera arbitraria tome ese tipo de decisiones de manera paternalista sobre toda la sociedad, sobre qué cosas podemos ver o qué cosas no podemos ver en función, ya te digo, de un criterio que han tomado entre un grupo de expertos que vete tú a saber. Vale, a mí, si que desde el Estado se regule en cierta medida cierta protección que tú llamas paternalismo, me parece razonable en pos de cierta seguridad necesaria. Es decir, en algunos supuestos creo que hace falta. Otra cosa es si se aplica bien, si se aplica mal, si no vale de nada la aplicación, si se debe mejorar la aplicación, si el formato en concreto en cómo se aplica es incorrecto. Pero yo sí creo que desde el Estado, en la medida en la que vivimos en una sociedad y en la que no todos somos seres perfectamente funcionales, ni todos los padres son perfectamente funcionales, sí creo que desde el Estado debe de ofrecerse un mínimo de garantías. Podemos discutir dónde poner el baremo, pero yo qué sé, creo que ni siquiera tú defenderías que en horario infantil se pudiera hacer publicidad de algo que es dantescamente dañino, como es una drogadura o como es algo así. O sea, creo que hay un mínimo de... No sé, que en horario infantil que se legalice, por ejemplo, la cocaína y que se haga publicidad en las escuelas o en sitios así de drogas duras. Hemos ido loquísimos, ¿eh? O sea, claro, me refiero que hay... Ambos entendemos que hay un mínimo de regulación. O sea, hemos pasado de, oye, a una página como Winamax, hemos pasado a eso, a cocaína en las escuelas, ¿vale? Claro, sí. Es para que les den a probar a los niños antes de entrar a clases, lo que estás diciendo. Es decir, que socialmente es positivo que haya algunas herramientas de protección y regulación, que la discusión es más bien dónde poner la línea, más que si debe haberla o no. Creo que hasta tú dirías, hombre, yo no quiero que en una guardería se publicite esto, y creo que debería ser ilegal, porque es un daño social, porque perjudica mucho a la sociedad. Al margen de la libertad como concepto idealizado en algunas situaciones, para las condiciones materiales de la sociedad y para su desarrollo, determinada publicidad puede ser negativa. La pregunta es, ¿dónde ponemos la línea? Vale, pero también tenemos que salir un poco también del absurdo de que de repente, yo qué sé, tío, una línea de puticlubs va a decidir anunciarse en una guardería. O sea... Bueno, no.
Igual en una guardería no, pero igual enfrente para los padres sí, no sé, no me sé exactamente las estrategias empresariales que pueden llegar a llevar, pero yo de todas formas lo prohibiría por si acaso. No vaya a ser que... Vale. ¿O a ti te parecería bien determinadas publicidades que incluso de manera objetiva son tan agresivas que suponen cierto problema a nivel Por social? ejemplo, Pues eso, que te pongan una publicidad de un puticlub delante de una guardería porque los padres igual van, yo qué sé. Absurdo. Es absurdo porque es ilegal, pero yo no sé si a una empresa lo vería absurdo si ve rentabilidad. Pero, o sea, ¿ves rentabilidad en publicitar un puticlub en una guardería? No, dentro no, enfrente, muy cerca, en un sitio donde estén los padres, en un sitio donde... No literalmente dentro, pero que sí en un sitio accesible y perjudicial para los chavales, que no debería de estar ahí. Vale. Delante de un colegio, ¿no? No exactamente el caso concreto, si lo que quiero no es una fijación extrema en el caso concreto. Y en una carretera. Hipotético. En una carretera, pues depende de si la carretera está al lado de un colegio o. Si no lo está, pero yo qué sé, ¿sabes? Pues pero no está, da igual. Tú a lo mejor ibas por una carretera y veías que había un cartel que anunciaba un puticlub a no sé cuánto. No te decían que era un puticlub, a lo mejor te decían... También depende de lo agresiva de la publicidad. No es lo mismo poner un vídeo porno en un cartel gigante que poner un dibujito sugerente. Vale, donde yo creo que estamos de acuerdo, hay. ¿no? No se puede, a lo mejor, contenido sexual explícito, pues no. Contenido sexual explícito de manera pública, yo creo que es obvio que la sociedad, de manera consensuada, diría, oye, mira, esto a lo mejor en la vía pública, pues no debería estar. Porque se entiende que hay determinadas formas de publicidad que en determinados espacios es inapropiado y es incluso dañino para la propia sociedad. Vale, pero eso ya se hace. Pero yo te digo que hay un momento, más allá de lo que nos puede decir el sentido común, ¿vale? Claro, poner anuncios de cocaína en los colegios, vale. Claro, ese es poner el caso anuncios de puticlub en las guarderías, regulación. vale. A partir de ahí hay un momento en el que a mí me parece que el Estado se otorga ciertas licencias de ir un poco más allá, 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 y emprende determinadas... Ahora mismo, por ejemplo, están empecinados con los rentistas, ¿no? Los rentistas se han convertido como en el objetivo a batir porque son gente malvada, que tiene pisos, que tiene propiedades, y entonces la especulación inmobiliaria es malvada, y entonces todas estas cuestiones son terroríficas. Entonces, quiero decir, a mí no me parecería descabellado que a partir de esta licencia que tienen de decidir qué cosas sí y qué cosas no, pues... en su afán regulatorio decidieran el día de mañana o dentro de un mes decir, bueno, a partir de ahora no se pueden anunciar promociones de viviendas que estén en construcción porque estamos en contra de la especulación y esto es malo para la salud pública y todo eso. Es decir, al final me da la sensación de que estamos en una suerte de pendiente resbaladiza a partir de la cual... bajo la premisa de voy a proteger a los niños y voy a proteger a la gente y voy a proteger a los más indefensos y voy a proteger a los más vulnerables, esta gente se toma ciertas licencias de manera bastante arbitraria para limitar, para gestionar y para decidir por nosotros las cosas que podemos hacer o las cosas que no podemos hacer, o las cosas que podemos ver o las cosas que podemos dejar de ver. Y a mí esto no me parece una pesadilla liberal absolutamente desquiciada. Es decir, yo no estoy a favor de que de nuevo a los niños se les dé cocaína en los cereales para engancharles a los nuevos smacks. Pero... Bueno, si lo legalizas igual pasa. Pero a ver, sí, entiendo tu punto. Lo que quiero decir es, una vez hemos entendido que hay un mínimo de regulación y de protección estatal que se debe de ofrecer a nivel de publicidad o de otras cuestiones, la discusión es dónde poner la línea. Tú argumentas que el Estado se está pasando y que se puede pasar incluso aún más y regular y restringir cosas que deberían de ser un derecho, como anunciar una propiedad. Y estoy de acuerdo, ojo. Me parece que la crítica a cierta sobredimensión estatal, a cierta burocratización estatal, a que el Estado se está alejando de la demanda social a la hora de regular o no, es correcta, es legítima, pero eso no significa que por ende no haya que regular absolutamente nada. En todo caso, habrá que mejorar esa regulación, hacerla más democrática. Por ejemplo, yo defiendo mucho el modelo de Suiza, porque las decisiones políticas se toman en última instancia mediante referéndums y mediante la sociedad, y no tanto mediante políticos y mediante
técnicos expertos elegidos por políticos que regulan lo que consideran. Entonces, entiendo tu crítica de que una herramienta legítima como es la protección y la regulación frente a publicidad dañina se puede usar para el mal al instrumentalizarlo políticamente, pero entonces en todo caso el problema es la instrumentalización política y no que en un supuesto bien aplicado se regule y se proteja ciertas formas de publicidad a los menores, que luego ya ahí tenemos que discutir dónde poner la línea, si poner la línea en cocaína en los cereales o bebidas energéticas o apuestas o bebidas azucaradas. Eso ya pues entraría en un debate concreto de dónde poner la línea según pues la opinión tanto de expertos como del pueblo en general. Bueno, yo creo que podemos quedarnos en un punto en común con la parte de Suiza, ¿vale? Yo creo que en líneas generales, como somos todos unos liberales totalmente infumables en este chat, la gran mayoría, yo creo que el modelo de Suiza les mola. Dice, yo vivo en Suiza y el próximo referéndum es Suiza más extranjeros, sí o no. Vota. Bueno. Sí. A mí, o sea, yo no me considero liberal, yo me considero demócrata porque considero que a veces es necesaria políticas que no son liberales para el desarrollo social, pero considero que la forma más adecuada de cambiar estas políticas y de aplicar estas políticas es mediante un sistema tan soberano como es el suizo. Entonces, estoy de acuerdo con que se haga referéndum sobre la migración o que se haga referéndum sobre cualquier cosa, ¿sabes? No es una cuestión. Mientras hay unos mínimos que no se pueden votar de derechos humanos y tal. Vale. Tampoco ha sido tan absolutamente loca la historia esta. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por pasarte por aquí. Nada, hombre. A ti, un saludo. Un saludo y nos vemos. Chao, chao. Why are you gay?